Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien, sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Hoy otro nuevo día, otra nueva palabra que podemos aprender en náhuatl. Como ya sabemos, desde hace una semana aquí en la Ciudad de México y creo que en todo el país se ha dado todas estas semanas de compra, de hay que comprar, de hay que consumir productos mexicanos para, según, reactivar la economía del país. Bueno, este es un evento del que les estoy hablando, es un evento que se ha llevado desde el 2011, es donde se inició esta campaña de ventas, no exactamente de productos mexicanos, ahí quizá me equivoqué un poquito, porque en realidad es de todos los productos, de todos los negocios, de todas las marcas, de todo lo que se encuentre en nuestro país. La idea es que se active las compras para que se vendan todos esos productos que se tengan, productos, servicios. El punto es que existan muchas ventas y que muchas personas adquieran todo lo que quieran, según esto, con algunos descuentos que puede ser de gran cantidad de dinero, no sé, por ahí meses sin interés. Esto es todo un relajo que si les cuento estoy seguro que los aburriría. Si ustedes son de estas personas que cada año espera estas fechas para realizar sus compras, espero que lo hagan con mucho cuidado, que chequen todos los productos que hay, que chequen todos los precios que existen en el mercado para que no haya problemas, no tengan problemas y que en verdad tengan ofertas y esos buenos descuentos en verdad los aprovechen. Espero que el próximo, que en estos días que todavía falta lo hagan, chequen bien, busquen bien y compren si en verdad lo necesitan, porque actualmente pues no estamos en el mejor momento para comprar, porque todavía el futuro es indeciso, no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana con todo este tema de la pandemia. Quiero recordarles que suscríbanse a nuestro canal para que cada vez que hagamos un nuevo video les llegue hasta su canal, les llegue la notificación, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos ni de ninguna palabra en náhuatl. ¿Va? Que los estoy esperando a que le den clic aquí abajito para que se suscriban. Los espero un rato. ¿Ya? Pues ya quedamos, ¿verdad? Ahora ya pueden recibir la notificación de cada uno de nuestros videos. Entonces, como les decía, la palabra del día de hoy que vamos a aprender es a cómo decir comprar en náhuatl. Comprar en náhuatl de mi región, de mi comunidad, se dice tacogua. Comprar, tacogua. No es tan difícil, es una palabra sencilla, pero como siempre les digo por ahí, lo difícil que puede llegar a ser es la pronunciación, la forma fonética en decir la palabra. Pero como se los dije, comprar es tacogua. Tacogua, comprar. Eso dependiendo el momento en el que lo utilices o en el que los digas, así como existen sus variantes, como ya vimos anteriormente en otros videos de algunas palabras. Esta palabra también tiene sus variantes, pero que al final de cuentas quiere decir lo mismo, que es comprar. Este verbo es el comprar, el que tú vayas a tal lado a comprar, el que vayas a comprar los productos básicos, a comprar productos no tan necesarios, pero que al final de cuentas estás haciendo esta acción, que estás realizando una compra, ya sea en tu localidad, o que actualmente, como ya sabemos, la compra en línea, que es un nuevo método, nueva forma de realizar las compras para evitar el mayor número de gente en los centros comerciales, en las tiendas, en donde ustedes quieran. Es una buena herramienta, una nueva forma de poder realizar nuestras compras. Como ya se los dije, tacogua es comprar en lengua náhuatl en mi comunidad, en la región de Puebla. Así como les digo, también tiene sus variantes. Por ejemplo, para decir yo compro sería nicogua. Nicogua, yo lo compro. Sí, yo lo compro. Nicogua. Ni tacogua, yo compro, pero como en general, ¿no? Ni tacogua estos productos, ni tacogua estos servicios. Eso es como de manera general, ni tacogua. Nicogua es yo lo compro. Tacogua es comprar, tal cual. Entonces, la palabra principal sería tacogua, comprar. Nicogua, lo compro, yo lo compro, lo compro, yo lo compro. Y ni tacogua es como yo compro en general, yo compro esto, yo compro aquello. Es una palabra para decirlo en general, comprar.
Es una nueva palabra, es una palabra muy sencilla que está en vogue, que está en estos momentos, que como ya se los dije, por este evento, por esta campaña que se realiza todos los años, que como ya se los dije, espero que estén haciendo todas sus compras, que ya lo hayan pensado, que ya hayan checado todos sus precios, que ya hayan revisado las características de los productos, y ahí que espero y no me equivoque, que no compren lo primero que vean. En estos momentos no es como el que tú derroches el dinero, así que Tacogua, de manera responsable, ni Cogua lo compro, y ni Tacogua de manera general, yo compro esto, yo compro aquello, y nosotros compramos, tú compras, yo compro, ellos compran, todos compramos en estas fechas, y más por este tema de, que ya se los dije, ya todos sabemos qué es lo que está pasando en estos momentos, ya estamos en la segunda semana, quizá haya personas que en verdad necesiten sus productos, quizá por ahí vieron una oferta, vieron una promoción, y que en verdad sí ahorre por ahí a su cartera, ¿verdad? Espero que sea así, que por ahí se logren ahorrar unos cuantos pesos. Espero que les haya gustado este video que quedamos hace rato, que se suscriban a nuestro canal para que les lleguen las notificaciones de cada vez que subimos un video. Ya vamos a estar subiendo videos en cualquier día por ahí para que les llegue la notificación, ¿verdad? La idea de esto es que aprendan, que conozcan nuevas palabras y que amplíen su vocabulario. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video. Si es así, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, compartirlo, darle me gusta, seguirnos en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Instagram. Por ahí también subimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan y estén al tanto de todas las palabras que estamos aprendiendo. Esto ha sido todo. Somos mexicanos.